Buenos días, hermanos y hermanas. Antes de comenzar a estudiar Galatas 3, repasemos brevemente Galatas 2. ¿Recuerdo eso 2 semanas pasadas con Ismael? ¿Recuerdo eso? ¿Jesús? Sí, posible, ¿verdad? Aquí hay algunos puntos clave para recordar de Galatas 2. 1. El Evangelio de Pablo es confirmado. El apóstol Pablo explica que después de muchos años fue a Jerusalén con Barnabé y Tito. Se reunió en privado con los principales líderes de la iglesia para explicarles el mensaje que predicaba a los gentiles. Algunos enseñaban que los cristianos gentiles debían seguir las leyes judías, especialmente la circuncisión, para pertenecer verdaderamente al pueblo de Dios. Pero Tito, que era gentil, no estaba obligado a circuncidarse, lo que demuestra que la salvación no depende de cumplir la ley judía. Los líderes de la iglesia, Pedro el apóstol, Santiago el justo y Juan el apóstol, reconocieron que Dios le había dado a Pablo la misión de predicar el evangelio a los gentiles. Así como Pedro se centraba en los judíos, apoyaron el ministerio de Pablo y solo le pidieron que se acordara de los pobres. 2. Pablo confronta a Pedro. Más tarde, cuando Pedro llegó a Antioquía, al principio comía y pasaba tiempo con creyentes gentiles, pero cuando llegaron ciertos creyentes judíos, Pedro temió las críticas y dejó de relacionarse con los gentiles. Esta acción influyó en otros creyentes, incluyendo Bernabé, a hacer lo mismo. Pablo lo consideró hipocresía, las que sugería que los gentiles no eran plenamente aceptados a menos que siguieran las costumbres judías. Pablo confrontó públicamente a Pedro porque este comportamiento contradecía la verdad del Evangelio, que todos los creyentes son iguales en Cristo. 3 puntos del capítulo 2, justificación por la fe. Pablo explica entonces la enseñanza central del capítulo. Las personas no se hacen justas ante Dios obedeciendo la ley, sino por la fe en Jesucristo. Incluso los judíos que crecieron bajo a la ley deben confiar en la fe en Cristo para la salvación. Intentar ser justos guardando la ley no puede salvar a nadie. Pablo describe su transformación personal. Por medio de Cristo murió a la ley y ahora vive una nueva vida para Dios. Su identidad ahora está completamente conectada con Jesús. Expresa esto en uno de los versículos más famosos del capítulo, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo concluye que si la justicia pudiera venir por la ley, entonces Cristo murió en vano. La salvación se basó completamente en la gracia de Dios. Al revisar el capítulo 3, quiero que visualicen este escenario. Imaginen a un profesor entrando a un aula el primer día de clases.
los alumnos están entusiasmados. Algunos están nerviosos. Esperan presentaciones, tal vez un programa de estudios, tal vez una primera lección fácil. En cambio, el profesor reparte un examen. Pero no es un examen cualquiera. En la parte superior del papel dice examen final. Aprobar con el 100% o suspender el curso. Los alumnos empiezan a leer las preguntas. Los problemas son extremadamente difíciles. Algunos cubren material que nunca han estudiado. Otros parecen imposibles de resolver. Los alumnos empiezan a mirar alrededor del aula. Un alumno empieza a sudar. Otro se tapa la cabeza con las manos. Alguien susurra, es imposible que alguien apruebe esto. La sala se llena de tensión. Después de unos 10 minutos, el profesor se levanta y dice, se acabó el tiempo, pasen sus exámenes. Los alumnos protestan. Esperad, no tuvimos tiempo suficiente. Ni siquiera hemos aprendido esto. Este examen es imposible. El profesor recoge los papeles de todos modos. Entonces dice algo inesperado. Tienes razón, era imposible. El aula queda en silencio. Entonces el profesor continúa. Este examen no era para demostrarte lo bueno que eres. Era para demostrarte que necesitas ayuda. Entonces, el profesor trae a otro estudiante, alguien que ya había cruzado el curso y lo había aprobado perfectamente. El profesor coloca ese examen perfecto sobre el escritorio y dice, cualquiera que confíe en el trabajo de este estudiante recibirá la misma calificación. De repente, toda la situación cambia. El examen nunca se trató de demostrar su capacidad. Se trataba de mostrar su necesidad de alguien que pudiera tener éxito donde ellos no. Eso es exactamente lo que explica el apóstol Pablo. En Gálatas 3. La ley de Dios es como es prueba imposible. Nos muestra el estándar perfecto de Dios. Pero también revela algo incómodo. Ninguno de nosotros puede superarla. Nadie es lo suficientemente bueno. Nadie es lo suficientemente justo. Nadie puede ganarse la salvación por su propio esfuerzo. Pero la buena noticia del Evangelio es esta. Jesucristo superó la prueba a la perfección. Y mediante la fe en Él, su justicia se hace nuestra.
Leendo de Galatas 3, versículos 1 a 3. La Biblia dice, oh Galatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Oh, I read too much, sorry. La vida cristiana comienza por la fe. Pablo comienza llamando con firmeza a los Galatas necios y preguntándoles por qué estaban alejando de la verdad. Habían escuchado claramente el mensaje de Cristo crucificado, pero estaban siendo influenciados por falsas enseñanzas. Pablo les hace una pregunta importante. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por creer lo que oyeron? La respuesta es obvia. Recibieron el Espíritu por fe. Pablo les recuerda que la vida cristiana no comienza con la fe y continúa con el esfuerzo humano. Comienza con la fe y continúa con la fe. Muchos creyentes todavía luchan con esto hoy en día. A veces pensamos que debemos ganarnos la aprobación de Dios con nuestras acciones. Pero el Evangelio nos enseña que vivimos confiando en lo que Cristo ya hizo. Pablo plantea preguntas contundentes. ¿Quién os ha fascinado? Los Galatas habían comenzado por el Espíritu, pero ahora intentaban crecer mediante el esfuerzo humano. Muchos cristianos comienzan con la gracia, pero luego intentan vivir por esfuerzo propio. La vida cristiana es gracia de principio a fin. El punto clave aquí es el crecimiento espiritual ocurre de la misma manera que ocurre la salvación. Por la fe y la dependencia del Espíritu. Continuemos con los versículos 6 a 9. Let's start with 5 because I think I didn't read 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y la fe contado por justicia. Sabed, por tanto, que lo que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Pablo luego señala a Abraham, el gran padre del pueblo judío. En Génesis 15, versículo 6, la Escritura dice, y creyó al Señor,
y la fe contado por justicia. Esto sucedió mucho antes de que se diera la ley. Abraham fue justificado ante Dios simplemente porque confió en la promesa de Dios. Pablo explica que los verdaderos hijos de Abraham, con aquellos que viven por fe. El plan de Dios desde el principio fue bendecir a todas las naciones, no solo un grupo de personas. A través de Cristo, esa promesa se cumple. Por lo tanto, quienes creen son verdaderos hijos de Abraham. La clave aquí es: la fe siempre ha sido el camino de salvación de Dios. Continuemos en los versículos 10 a 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo explica que confiar en la ley conlleva un problema. Nadie puede cumplirla a la perfección. La ley revela nuestro pecado, pero no puede salvarnos de él. Pero hay buenas noticias. Jesús cargó con la maldición de la ley al morir en la cruz. A través de su sacrificio, los creyentes reciben perdón, libertad de la maldición, la bendición prometida a Abraham. La salvación no se gana, se da por medio de Cristo. La ley exige obediencia perfecta. Cualquiera que falla está bajo maldición. Pero aquí está la esencia del Evangelio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, a hacerse maldición por nosotros. Jesús cargó con el castigo que merecíamos. A través de él recibimos la bendición prometida a Abraham. Continuando con los versículos 15 a 18. Hermanos, habla en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abrogó para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley y no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
La promesa de Dios no se puede cambiar. Pablo les recuerda que Dios hizo una promesa a Abraham y a su descendencia. Esa promesa, en última instancia, apuntaba a Cristo. La ley llegó cientos de años después, pero no canceló la promesa de Dios. Esto significa que la salvación siempre se ha basado en la gracia y en la promesa de Dios, no en el esfuerzo humano. Continuando en versículos 19 a 25. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, ¿por qué se dio la ley? Lo primero que Pablo explica es el propósito de la ley. La ley fue dada por Dios a través de Moisés para mostrar a la gente lo que realmente es el pecado. Piensa en la ley como un espejo. Imagina que has estado trabajando afuera todo el día. Entras y te miras en el espejo. De repente, ves suciedad por toda tu cara. El espejo muestra el problema claramente, pero el espejo no puede limpiarte. No puedes quitar el espejo de la pared y frotarlo en tu cara para lavarte la suciedad. El espejo revela la suciedad, pero no puedo quitarlo. Eso es exactamente lo que hace la ley. La ley revela la santidad de Dios. Nuestro pecado, nuestras deficiencias. La ley nos dice la verdad sobre nosotros mismos. Nos muestra nuestras deficiencias. Pero la ley no puede salvarnos. No puede perdonar el pecado. No puede cambiar el corazón humano. Su propósito es mostrarnos que necesitamos un Salvador. El espejo revela el problema, pero no puede darnos la solución. La ley es el espejo que muestra la suciedad, pero no puede limpiarnos.
Solo Jesús puede. Mira Gálatas 22 otra vez. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pablo va aún más allá. Dice en Gálatas 3:22 que las Escrituras no nos han encerrado a todos bajo el pecado. Imaginemos a un prisionero encerrado en una celda. Las barrotes son fuertes. La puerta está cerrada. Por mucho que empuje al prisionero, no puedo escapar. Lo intenta todo. Tira de los barrotes, empuja la puerta, intenta escalar las paredes, pero nada funciona. Está atrapado. Esa es la condición de la humanidad bajo el pecado. El pecado no es solo un error. El pecado es una prisión. Y la ley nos muestra esos brotes. Nos muestra nuestra culpa. Nos muestra nuestro fracaso. Pero la ley no puede abrir la puerta. Solo Jesucristo tiene la llave. Mediante su muerte y resurrección, Jesús abre la prisión del pecado. Lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Cristo lo hizo por nosotros. La ley muestra los barrotes de la prisión, pero Jesús abre la puerta. Verdad 24 otra vez. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo usa otra ilustración del mundo antiguo. Dice que la ley era como un tutor. En las familias adineradas del antiguo mundo romano, los niños eran puestos bajo un tutor. Este tutor no era el padre. La función del tutor era guiar y disciplinar al niño hasta que alcanzara la madurez. El tutor se aseguraba de que el niño obedeciera las reglas. Lo corregía cuando se portaba mal. Lo guiaba y lo protegía. Pero la autoridad del tutor era temporal. Un día el niño crecería. Cuando eso sucedía, la función del tutor terminaba. Pablo dice que la funcionaba como ese tutor. Cuidaba a la gente, disciplinaba a la gente, les mostraba el bien y el mal y la mal. Pero el propósito de la ley siempre fue guiar a la gente a Cristo. Una vez que Cristo vino, la función
del tutor se cumplió. La ley era la guía. Pero Jesús es el destino. La fe en Cristo trae una nueva relación con Dios. Terminemos analizando los versículos 26 a 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, sois herederos según la promesa. Nuestra nueva identidad en Cristo. Pablo concluye el capítulo con una poderosa verdad. Mediante la fe en Cristo, los creyentes se convierten en hijos de Dios. Galatas 3:26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Jesús sucede algo increíble. No solo somos perdonados, somos adoptados en la familia de Dios. Pablo dice que nos convertimos en herederos de la promesa dada a Abraham. Pensemos, es un niño pequeño cuyo padre es extraordinariamente rico. Mientras es pequeño, vive bajo la tutela de tutores. Los tutores le dicen qué hacer. Los disciplinan y lo guían. Pero llega el día en que alcanza la madurez. Ese día, los tutores se hacen a un lado. La herencia es entregada. Todo lo que pertenece al padre ahora pertenece al hijo. Esa es la imagen que nos presenta Pablo. Antes de Cristo, la humanidad estaba bajo la tutela de un guardián. Pero por la fe en Cristo recibimos la herencia. Y ya no somos prisioneros. Y ya no somos siervos. Somos hijos y hijas de Dios. Ya no importa si alguien es judío o gentil, esclavo o libre, hombre o mujer. Todos los que pertenecen a Cristo están unidos como una sola familia. Quienes pertenecen a Cristo también son herederos de la promesa dada a Abraham. En conclusión, Galatas 3 nos enseña 3 verdades importantes. 1. Somos salvos por la fe, no por la ley. Jesús llevó la maldición del pecado para que pudiéramos recibir la bendición de Dios. Y 3. Todos los que creen en Cristo se convierten en hijos de Dios y herederos de su promesa. El Evangelio nos recuerda que no ganamos el amor de Dios. Lo recibimos por la fe en Jesucristo. Piensa en el camino que describió Pablo. La ley es el espejo que muestra nuestro pecado. La ley es la prisión que revela nuestra cautiverio. La ley es el tutor que nos conduce a Cristo. Pero Jesús nos lleva a la herencia. Por medio de Él pasamos de la culpa al perdón, de la esclavitud a la libertad, de
marginados a hijos de Dios. Hoy cada persona debe responder una pregunta. ¿Sigues intentando salvarte? ¿Sigues intentando ganarte la aprobación de Dios? ¿Sigues intentando ser lo suficientemente bueno? ¿O has puesto tu fe en Jesucristo? Porque el Evangelio dice algo maravilloso. La puerta de la prisión está abierta. La llave está pegada. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Pues, claro.